Hola a todos, espero que estén tenido una excelente tarde. Ahorita les quiero mostrar cómo se realiza una de las tareas que nos ofrece la plataforma de ClickSense, que está asociada con la otra plataforma llamada anteriormente Crowdflower, que es como muchos la conocen, pero recientemente acaba de cambiar el nombre a Figura 8. Y bueno, estas actividades las podemos encontrar aquí dentro de esta plataforma ClickSense, pero también las ofrece algunas otras como NeoBoots. También las podemos encontrar en Dollar Tracks. Es distintas plataformas las que lo ofrecen. Sin embargo, a mí me gusta realizarlas aquí porque es la que más remuneradas están. Pero bueno, la verdad es que no todas las he podido realizar yo. Muchas me han costado y me las han bloqueado por tener un mal porcentaje en estas, un mal promedio. Nosotros debemos de tener un mínimo del 70% para que podamos realizar estas actividades, porque si no, no las bloquean y no nos permiten continuar haciéndolas. Si se dan cuenta, aquí tengo tareas de 1 centavo, de 8, 4, 3, 7. Por ejemplo, estas que tiene Should a Manager Help, que es algún gerente puede ayudar o debe ayudar. Si el cliente está interesado en el producto. Estas actividades vienen con un audio en inglés. Nosotros debemos de escuchar y ya sea deducir si el cliente está molesto y necesita que haya una intervención de un gerente, o aquí si el cliente está interesado en el producto que venden. Sin embargo, pues se debe de tener buen oído porque las grabaciones no están muy claras a veces. Entonces, para mí se me ha dificultado y casi no he podido realizar de estas actividades porque me las bloquean por un mal promedio. No las he contestado bien, por lo que la verdad no me gusta realizarlas. Son muy rápidas de hacer, pero están un poco difíciles y más si no están muy familiarizados con el inglés. Ahora bien, hay otras que no se requiere de eso. Esa, por ejemplo, ayúdanos a encontrar un sitio oficial en algún directorio de la web. Los directorios son algunas páginas como LinkedIn, Yellow Page y entre otras que, bueno, estas ahorita se las voy a mostrar, aunque creo que esta tarea también la tengo bloqueada. En fin, voy a hacer esta, que es de 8 centavos. Yo la verdad prefiero hacer las que son mejor remuneradas y no me llevan tanto tiempo. Hay unas que, aunque sí están muy bien remuneradas, no, sí se lleva bastante tiempo y la verdad pues no vale la pena, porque terminas ganando menos que a veces si haces una de poco dinero, pero las haces rápido, entonces puedes sacar más dinero haciendo una de menor valor. Pero depende de qué tiempo te lleves en hacerlas. Bueno, les voy a mostrar cómo se hace esta. Se llama Help Us Find, LinkedIn, Glassdoor, Owler Websites. Bueno, para los que no conozcan esta página, normalmente nos da lo que es la información de lo que debemos hacer, el proceso, las reglas, y te vienen ejemplos. Para los que no conocen mucho el inglés o les da flojera leerlo en inglés, porque pues a veces nos llevamos un poco más de tiempo en eso, lo vamos a traducir a español. Clic derecho y traducir a español. Ahora sí. Recomiendo que hagan esto porque es una traducción muy acertada. Entonces hay que facilitarnos un poco el trabajo. Bueno, ayúdenos a encontrar los sitios web, etcétera. En este trabajo nos ayudará a encontrar las páginas LinkedIn, Glassdoor y Owler para empresas. Bien, proceso. Realice el nombre del negocio y la información de la dirección. Utiliza los enlaces de búsqueda provistos para encontrar la página para el negocio en cuestión. Verifique que el nombre comercial coincide exactamente con la información que proporcionamos. Solo veremos caracteres alfanuméricos, por ejemplo, contaremos GE como una coincidencia exacta de nombre comercial con GE
y G-E. Esto es importante porque hay veces que encontramos nombres muy similares y a veces pensamos que no es el nombre correcto. Sin embargo, este tipo de ¿cómo se llaman? De signos no nos altera el resultado que quiere la página. Es decir, lo va a considerar de la misma manera que si estuviera así. Son iguales para la página, entonces sí cuentan. Calificadores como INC, CO, ASOC, para aquellos que no estén relacionados con los términos de negocios de las empresas, INC sería... bueno, ese ahorita no recuerdo, pero CO es cor- corporation, corporación, ASOC, asociación, y son algunos términos que se utilizan a lo último del nombre de la empresa. Ustedes pueden encontrar, no sé, un ejemplo, McDonald's. ¿Qué tal si lo encontramos nosotros en su página web como McDonald's Corporation? Es decir, si aquí a nosotros nos van a arrojar un nombre, ese nombre debe de ser exactamente igual a como está en esta página. Pero bueno, creo que no me estoy dando a entender muy bien. Ahorita les voy a mostrar con las actividades. Bueno, es muy importante que lean estas reglas. Sí, ok, sí, tal vez nos dé un poco de flojera a leer, pero vale la pena leerlas para que no nos vayan a bloquear estas actividades. Sí, sí llega a ser más fácil si leemos las reglas. Bueno, voy a trabajar con estas actividades porque es más fácil darme a entender con el ejemplo. Bueno, de inicio aquí nos está pidiendo que encontremos el negocio Casa Heritage. Ahorita lo voy a volver a pasar en inglés para no tener algún error en cuestión a que también nos está traduciendo el nombre de la empresa. Pero bueno, primero vamos a checar esto. Los consejos. Debe de haber una dirección de los Estados Unidos enumerada en la página. La página que vamos a buscar debe de tener tanto el nombre de la empresa como una dirección de Estados Unidos. En un inicio, si no están familiarizados con los estados y las ciudades de Estados Unidos, sí van a tener que investigar un poco al momento de hacer estas actividades, porque la mayoría de las páginas viene el nombre de la ciudad y el estado, pero el estado viene abreviado con 2 letras nada más. Hay algunos que vienen con IN de Indiana, o TX, Texas, GA, Georgia, etcétera. En un inicio sí lo van a tener que estar haciendo, pero van a ver que después de un tiempo se van a familiarizar, lo van a memorizar y ya no va a ser necesario que estén investigando aparte estos términos. Pero bueno, continúo con los consejos. Si no hay una dirección en estas páginas, pero hay un enlace al sitio web oficial, sigan el enlace para asegurarse de que exista una dirección en el sitio oficial web. Es decir, que si no encontramos una dirección en esta página que nos mandó directamente, vamos a entrar a la página oficial, que si es que la tienen anexada en esta otra página, para ver si tiene la dirección y así, bueno, poder confirmar que sí se encuentra, que sí la vamos a poder encontrar buscándolo en esta página. Ahora, el nombre comercial en el sitio web debe coincidir exactamente con el nombre de la fuente. Palabras como Inc., Association, Co., LLC, Org, etc. no necesitan coincidir. Es decir, que estas pueden estar o no pueden estar, o puede estar una por otra. Ejemplo, Apex Logistics Inc. es lo mismo que Apex Logistics. Es decir, no importa si no está el Inc. Las abreviaturas están bien. Puede ser que que esté Association o
AS me parece que es su abreviación. Bueno, lo voy a regresar a inglés. Heritage House es la empresa que vamos a buscar. Le vamos a dar clic al link. Y sí está. Heritage House Group LLC. Como quedamos, puede estar o no puede estar. Sin embargo, si se dan cuenta, allá en la otra página únicamente era Heritage House, no tenía group. Podemos buscar en esta, aunque yo recomendaría irnos directamente por la que está así, Heritage House, sin esto, sin el group, para que sea más exacto. Esperemos a que cargue. Y bueno, aquí tenemos el nombre de la empresa, está igual. Normalmente en esta parte viene el estado, la ciudad y el estado. Sin embargo, no lo tiene. Vamos a ver aquí que es los detalles de la empresa. Únicamente nos está arrojando el sitio web. Sin embargo, vamos a darle en ver más porque a veces ahí hay más información, pero en este caso no es así. Así que me voy a ir a este sitio web que es el oficial y vamos a ver si ahí está la dirección. Normalmente en el sitio web siempre está la dirección, entonces, y usualmente la vamos a encontrar ya sea en la parte de arriba de la página, hasta arriba, o hasta abajo. Bueno, no está aquí. Si no está ahí, entonces nos vamos a ir a caray. Aquí debe de estar. Contáctanos, contactos. Ahí es donde casi siempre vamos a encontrar la dirección del lugar. Ahí tiene el email y sí, me parece que sí. No sé por qué está lento esta cosa. Miami, Florida. Sí, es una dirección de Estados Unidos con que con que tenga el estado en Estados Unidos, con eso tenemos. Entonces vamos a cerrar vamos a copiar la URL que es esta. Le podemos dar clic derecho y copiar, pero bueno, para más rápido, control C y con eso se copia. Nos vamos a regresar aquí y le vamos a poner en yes. Aquí dice encontraste a LinkedIn page for Heritage House. Encontraste una página en LinkedIn para esta empresa. Le ponemos que sí y pegamos el URL. Listo. De ahí vamos a buscar en el otro buscador Heritage House. Si está aquí. Ahorita les voy a explicar en esta página, ahí decía reviews. Aquí están los comentarios de las personas que han trabajado en estas empresas. Sin embargo, en esa parte no nos da la dirección. En donde podemos encontrar la dirección es aquí, Overview. Siempre vamos a encontrar, bueno, casi siempre vamos a encontrar la dirección ahí, pero nunca en estos otros apartados. Si no está aquí en Overview, vamos a tener que buscarlo en otra página porque los demás lugares no nos es válido para copiar el URL. Si Little River sea California, si es de Estados Unidos, lo copiamos y pegamos. Vamos con el siguiente. También está Heritage House Company Profile. Como les recuerdo, Company puede estar junto con el nombre, no afecta el resultado. Si se encuentra en Middletown, New Jersey,
vamos a encontrar a veces direcciones distintas y no hay problema con eso porque a veces tienen sucursales en otros lados y es válido poner esa otra dirección. Blue Cross and Blue Shield of Maine. Ah, no, of Minnesota. Blue Cross, aquella que lo tenemos. Y como vimos, pues es de Minnesota, entonces sí es de Estados Unidos. Entonces sí va a ser válido, pero tenemos que esperar a verificar que abra la página y que sí contenga información de la empresa. ¿Se las tiene? Lo copiamos y lo pegamos. Lo padre de esto es que no siempre todos los links contienen información. Hay algunos que no tienen información de estas empresas, entonces es más rápido. Por ejemplo, aquí en este buscador no se encuentra el resultado de esta empresa, así que lo vamos a cerrar y le ponemos que no. Vamos al siguiente. Sí se puede buscar más abajo en la aquí en el buscador nos podemos ir más abajo, pero normalmente se encuentran en un principio. Si no están en un principio, difícilmente lo vamos a encontrar después, y yo la verdad no le ocupo tanto tiempo en estar revisando hasta abajo porque a veces es pérdida de tiempo. Aquí en este otro buscador si lo encontramos. Ya nada más. Voy a esperar a que abra. Como me choca Owler porque siempre tarda mucho en abrir, al menos en mi computadora. Bueno, casi siempre tarda, no siempre. Bueno, si es en Paul, Minnesota, entonces si está, lo copiamos y lo pegamos. Bueno, quiero que aparezcan más ejemplos para explicarles un poco más. Morehead, City Fitness. No está. Le ponemos que no. Miren, aquí sí podríamos decir que sí están esas palabras, pero no están en el orden como nos lo está pidiendo. A veces eso es muy importante porque a veces la página sí los acepta, pero la mayoría de las veces no. Yo en este caso no lo voy a poner, no voy a entrar a ninguna de estas páginas porque no es el nombre exactamente como nos lo muestra, y en las reglas está que el nombre debe estar exactamente igual. Entonces no lo pongamos así. Tampoco lo tiene. Miren, como les digo, no se encontró ningún resultado. Entonces esto nos va a ayudar a que el proceso sea más rápido. Hay veces que hay mucha suerte y casi todas están así, sin resultados, entonces es muy rápido realizar estas actividades. Twice Soul Tales University. No lo tenemos. Mucho ojo con las abreviaciones porque sí puede estar en abreviaciones. Eso sí, a veces nos dan abreviaciones y si lo muestra, pero no en abreviaciones en los resultados, sino que aparece el nombre completo. Entonces a veces sí debemos de estar atentos a estos casos. Una disculpa, mi computadora está algo lenta, ya tiene un rato que la he estado usando y ya se está alentando un poco. Esta sí la encontramos. A ver, quiero que aparezca algún ejemplo de abreviación, pero hasta ahorita nada. Days in salary sin Thomas. Aquí tal vez lo podemos encontrar. Solo tal vez. Vamos a ir a la página. Recuerden, como les digo, aquí en Glassdoor
siempre vamos a tener esto. Bueno, casi siempre. Hay otras veces que no nos aparece esto y ahí de plano no lo vamos a encontrar. Pero siempre que aparezca esto, esta barrita con Overview, Reviews, Jobs, tenemos la oportunidad de encontrar la dirección. Entonces nos vamos a ir a Overview, como les recuerdo, esta es la sección en donde vamos a encontrar la dirección y es el URL que debemos de pegar. Si está en Nueva Jersey, que copiamos y pegamos. Aquí no está. Si se dan cuenta, no llevo un porcentaje muy alto, es de 73. Sí he tenido algunos errores y a veces la misma página tiene errores. Sí, no califica a veces como debería ser y pues son errores que llega a tener. Entonces es por eso que nosotros debemos de ser cuidadosos con nuestros errores, porque si tenemos nosotros errores y aparte la página tiene errores, va a ser muy probable que nos voten, que no nos permitan continuar, por lo que sí sean cuidadosos al momento de hacerlas. Ok, copiamos y ni me fijé. Sí, sí tiene el estado, Virginia Beach, Virginia. Este no tiene resultado, perfecto. Tampoco. Ahorita lo estoy haciendo un poco lento para que vean cómo es el proceso. Porque yo entiendo que hay veces que podemos leer las instrucciones, pero no siempre nos ayudan o no siempre son muy legibles. Entonces quiero hacer videos de estos para que puedan realizar estas actividades sin problema, ya que son un buen recurso para nosotros. No es un pago tan escandaloso, tan grande, pero pues si nos sentamos un rato a hacerlas, le podemos sacar grandes beneficios. Yo ya lo he hecho con otras y me ha ido muy bien. Bueno, este tal vez podría ser que coincida, pero no lo voy a poner. A ver, espero que me salga bien, porque si no paso esta prueba me bajan el porcentaje y quedo fuera. Ok, Illinois sí. Se me hace que la anterior sí es, pero porque tiene el mismo estado. Pero igual no lo voy a poner, me voy a arriesgar. A veces así es. Así está. Si ustedes necesitan tutorial de alguna otra actividad, si yo la puedo hacer, con gusto me lo pueden pedir y adelante hago un video de cómo se hace. El otro día estuve haciendo tareas de 17 centavos que las podía hacer de 2 a 6 minutos. Fue la verdad muy padre porque sí me saqué ahí casi unos $30. Me llevé casi un día entero haciéndolo, pero valió la pena. En serio que valió la pena. Pues no está. No tiene. Maldición. Se me terminó el tiempo aquí. Es decir que esta tarea ya no me la van a contar. En fin. No se les debe de pasar el tiempo porque si no ya no se las cuentan. Pueden continuar haciéndolas, pero no te la van a pagar. No está. No, compresión healthcare. No es. Bueno, ya estoy por terminar estas. Ahorita, bueno, ya que les expliqué, espero haberles explicado bien. Ahorita con las siguientes voy a hacerlo
en mi velocidad normal para que vean cómo se puede llegar a hacer, con qué tiempos. Ahorita me va a aparecer el aviso de que me retrasé, de que no cumplí con el tiempo. Cabrón, ¿y esto qué es? Algo muy importante al momento de hacer estas tareas es que si ustedes realmente quieren ganar dinero, yo les recomiendo no tener la tele prendida, no tener distracciones, porque uno puede hacer muchas de estas actividades si está concentrado realmente. Claro que si pueden estar concentrados mientras ven la tele, entonces adelante, pero es un poco difícil porque al menos a mí me sucede que estoy haciendo estas actividades y escucho algo en la tele, dejo de hacer esto y me llevo mucho más tiempo. Entonces, si quieren ganar buen dinero, les recomiendo no tener distracciones, concentrarse en lo que están. Claro, después de un rato pues sí, descansen, pero si quieren ganancias rápidas, concéntrense. Bueno, aquí me dice que estuve fuera de tiempo, entonces no me la van a pagar, pero puedo continuar haciéndolas. Que expiró el link. Esto sucede cuando se le pasa a uno. Bueno, tengo aquí disponible una encuesta. Permítanme, voy a ver si la puedo hacer. Si la puedo hacer, voy a pausar tantito el video porque les mostraría cómo se hacen las encuestas. Sin embargo, muchas veces piden que sea confidencial estas encuestas, que no divulga uno el contenido, y pues también no sé, no me gusta ser mal agradecido y todavía aparte de que me están permitiendo contestar y me están pagando, pues no voy a revelar información de ellos. Aquí bueno, yo sí les he dicho que a veces sí hay que alterar un poco la verdad para que nos permitan hacer las encuestas, puesto que si no nos lo permiten, y pues nosotros lo que queremos es ganar dinero. Vamos a ver, ojalá y sí. Es de 80 centavos la encuesta, así que sí vale la pena, claro que vale la pena. A ver, ¿cuándo has nacido? Ok, la fecha que voy a poner no es la verdadera, sin embargo, pues debo de aumentar mis probabilidades para que me acepten. Aquí yo no vivo en Ciudad de México, sin embargo, me van a aceptar más en una ciudad que esté en una ciudad metropolitana a donde estoy. Estas preguntas estoy permitiendo que ustedes las vean porque son las preguntas de calificación a las encuestas. Vamos a ver si me lo permiten. Si no cumplo los requerimientos, pues me van a botar de estas. Es otro. Aquí bueno, mato dos pájaros de un tiro porque también les muestro cómo yo respondo mis preguntas de calificación a estas. Normalmente yo contesto así, y pues sí me han aceptado bastantes encuestas. Ok, por lo visto sí me lo aprobaron. Voy a pausarle tantito, espero que comprendan, puesto que no pretendo revelar la información que ellos me otorgan.
Y bueno, ahora sí continuamos. Ahora voy a volver a hacer esta actividad, pero ahora la voy a hacer a mi ritmo. Igual sí me lleva algo de tiempo contestarla, pero por 8 centavos siento que está bien. Ok, comencemos. Ahora que si tienen una computadora rápida, no, hombre, van a ganar re bien. Una persona, pues mi computadora no es tan lenta, pero podría ser más rápida. Ok, no. A ver, esta sí la tiene. Ya lo copio porque sí lo tiene. Poco a poco ustedes van a ir identificando y agarrando sus mañas para hacer las cosas más rápido, porque pues todo tiene su truco. Me hubiese gustado haberles enseñado cómo se hacen estas actividades de 17 centavos. Espero que pronto me las vuelvan a desbloquear, porque son tareas que valen mucho la pena. Disculpen. A ver, estaba aquí en esta. Si tienen... Nos dan 45 minutos para contestarla, no nos llevamos realmente eso. Mi tiempo promedio para esta tarea es de 6 a 8 minutos. Me gusta medir mis tiempos para ver la rentabilidad y procuro siempre irlos mejorando. Eso es algo que deben de hacer. No no lo hagan a la ligera, porque podemos sacar más dinero del que creemos que podemos conseguir. No, después me compraré otra computadora, espero. Ay, no, esto me va a hacer el mandado. En fin, es rápido de hacer y la verdad es una actividad muy fácil. Solo que sí hay que ser, hay que echarle ganas. En fin, creo que lo necesario, lo básico ya se los mostré. Sean cuidadosos con las abreviaciones, porque por un error nos pueden bajar mucho de calificación. Aquí Salary Hotel. No es este. Este no lo tiene. Es lo padre de esas tareas. Hay muchas que son muy sencillas, hay otras que de plano me han llevado hasta media hora y yo las dejo porque no me son rentables. También busquen eso. Si tienen una tarea de 1 centavo que la pueden hacer en 1 minuto, háganla. 1 centavo por 1 minuto es bueno. No es excelente, pero no es malo. Pero bueno, también se los dejo a su consideración. Si sienten que no vale la pena, pues no. En fin, así es la tarea. Si le empiezan a tomar velocidad, pues qué mejor. Y en otros videos pues les estaré mostrando cómo se realizan otras de estas tareas.
claro, las que pueda y sepa hacer, porque como les comento, no todas, al menos las de audio, esas sí no les voy a pretender enseñar, porque pues la verdad yo no las puedo hacer. En fin, eso ha sido todo. Si tienen alguna duda, pregunta, si hay algo que no les quedó claro, que quieran saber, con todo gusto, ya sea que estoy aquí en el blog o en mi página de Face, por el medio que ustedes me puedan contactar, yo estaré atento y con mucho gusto les voy a resolver. Que tengan una excelente tarde y hasta la próxima.